Gracias a Dios por su infinita bondad, su misericordia, por su justicia, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre y porque nos da el privilegio de estar aquí con nuestros hermanos, alabando y glorificando su nombre. Reflexionando en algunas de las frases que cantamos, una de ellas decía que he nacido de nuevo. Y la pregunta que siempre de pronto sale en nuestras mentes: ¿realmente hemos nacido de nuevo? O sea, ¿realmente somos una persona diferente a lo que éramos cuando venimos a los pies de Cristo? ¿Realmente la mano de Dios ha sido manifestada en nuestras vidas? Ahí decimos gracias porque hemos nacido de nuevo. También decíamos gracias porque pues tu amor ha abierto ese mar y ha quitado todo temor de nosotros. ¿Realmente vivimos una vida sin temor? Dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor. Son preguntas para reflexionar y ver si realmente lo que estamos cantando está siendo una realidad en nuestras vidas. El nombre de la predicación es La gracia de Dios desplegada a toda la humanidad. Y vamos a Tito, vamos a tomar esta parte de las escrituras, Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14. Yo les voy a leer tres versiones diferentes. Aquí vamos a ver la de Reina Valera. Les voy a leer la Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras? Reina Valera dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Una versión más, la Biblia Dios habla hoy, dice así: pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos, y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, Padre, te adoramos. Cuántas gracias te damos, Padre Santísimo, por este privilegio, bendito Dios, primero de permitirnos alabar y glorificar tu nombre, de gozarnos, Señor, en tu presencia, Padre, porque tu palabra dice que si hay más de 2 personas congregadas en tu nombre, tú estás aquí y nosotros creemos que tú estás aquí, Señor. Te pedimos y te rogamos, Padre, que lo que se va a exponer este día sea tu Espíritu Santo el que lo exponga, bendito Dios. Que sea tu palabra la que sea expuesta y no pensamiento ni palabra de hombre, bendito Padre Celestial. Yo he estado orando esta semana, bendito Dios, y te he pedido que cierres mi boca si no eres tú el que va a hablar ahora, Señor. Gracias te doy por ese privilegio, Señor, y gracias porque no te cansas, Señor, de educarme, bendito Dios.
Gracias porque no te cansas de disciplinarme, Padre. Muchas gracias, bendito Dios, por este privilegio de estar aquí exponiendo y esta gran responsabilidad que me permite, Señor, estar exponiendo tu palabra, Señor. Sé tú el que lo haga y no yo, Padre bendito. Habla tú a través de mi boca y que tu Espíritu Santo se manifieste para que toque cada corazón, Señor, al que tú le vas a hablar el día de hoy, Señor, y traiga, Señor, una palabra de aliento, de esperanza, Señor, y por qué no, Padre bendito, también de exhortación, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el precioso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Contexto, mis hermanos. ¿A quién le está escribiendo el apóstol Pablo y por qué razón escribe el apóstol Pablo esta carta? ¿Sí? Es la epístola, una carta que el apóstol le escribe a Tito. Tito es uno de sus fieles colaboradores. Incluso lo llega a llamar hasta que le puede decirle que este es su hijo, dice el apóstol. ¿Sí? Pero ¿a qué responsabilidad le está dando? Y esas instrucciones, ¿a quién se las está dando? Es el Espíritu de Dios quien está usando al apóstol Pablo para hablarle de esta manera a Tito. ¿Cuál es el contexto? ¿A dónde lo está enviando Dios? ¿En qué lugar lo está poniendo Dios a Tito? ¿Sí? Los creyentes de Creta. Tito se encontraba en la isla de Creta. Es una isla griega. ¿Sí? Los creyentes de Creta carecían de liderazgo. Lo manda a este joven y dice, ¿sabes qué? Veme y arréglame esa congregación, arréglame esa iglesia. Y cualquiera podría pensar, bueno, es un joven, entonces lo está enviando, seguramente no hay muchos problemas, porque pues está enviando a este joven para allá. Sin embargo, el apóstol Pablo sabía a quién enviaba y quién estaba llevándolo ahí, y que era el Espíritu de Dios quien estaba guiando al apóstol y a Tito a que llegaran a esa congregación. Esta iglesia de Creta carecía de liderazgo, no había liderazgo ahí. Carecía de organización, cada quien hacía lo que quería y como podía. Sana doctrina, olvídense, no existía la sana doctrina allí. ¿Sí? Y claro, el enemigo, viendo todas estas deficiencias de la iglesia, llega y no conforme con ver que no hay liderazgo, no hay organización, no hay una doctrina sana, manda a sus falsos maestros y dice, ahora es cuando, destruyanme esa congregación. Empiecen a meter ideas de hombres para que esa congregación se destruya. Ya no había armonía, la moral estaba totalmente destruida y la joven congregación, lo único que se le podía ver desde afuera es decir, esto no le damos más de unos meses de vida porque cada quien se va a ir para su casa y va a decir, pues gracias, pero no era aquí donde Dios quería que estuviera. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Dios tenía otros planes para esta congregación. Y así también Dios tiene otros planes para nosotros. Ahorita se pueden ver negras. Ahorita se puede ver una situación que dice, es que me está destrozando esto, es que ya no hay solución, es que ya no hay forma de salir de esto. Sin embargo, Dios tiene otros planes, mis hermanos. ¿Sí? Dios tiene otros planes para nosotros. Y de esta manera también tenía otros planes para esta iglesia. Y entonces Pablo le dice a Tito, mira Tito, ¿sí? Ve y por favor establece un liderazgo cristiano en esa iglesia, ¿sí? Para que ese liderazgo resuelva por el poder del Espíritu Santo estas y otras diferencias. Es una pequeña carta, pero con mucha responsabilidad hacia Tito y mucha instrucción y mucha doctrina sana y muchos principios que de aquí podemos aprender que van a aplicar también para nuestras vidas. Tito es una carta pequeña, no obstante abarca muchos temas y es la clave para la organización de la iglesia. Da instrucciones precisas no solamente para los ancianos, pastores y otros creyentes, sino que también, ¿sí? También deja claro una de las declaraciones más, ¿sí? más fuertes en la Biblia, ¿sí? Esta carta contiene una de las declaraciones más fuertes de la gracia de Dios, y eso lo vamos a ver en unos momentos, del versículo 2, del 11 hasta el 14, y también la repite capítulo 3, del 7 al 11. Esta carta también explica el significado de la primera y la segunda venida de Cristo. Muchos ya hasta se cansaron de esperar, otros ya durmieron, como dice el apóstol Pablo, y muchos dicen, no, que Cristo va a regresar. ¿Quién sabe qué fábula sea esa? Pero aquí nuevamente Dios nos dice, no se cansen, hijos míos,
Si Dios dice que Cristo va a regresar, y si Cristo dijo que va a regresar, hermanos. ¿Sí? Y va a regresar ahora en una gloria, en gloria. Primero vino en gracia, en buena voluntad, pero ahora va a regresar en gloria, mis hermanos. Esa es la esperanza que tenemos. No es una esperanza en la que, ojalá me saque la lotería, ¿no? Igual y bueno, ¿no? Me encuentre un billete por ahí tirado. No, esa es la certeza. Cuando decimos como cristianos esperanza, es porque estamos diciendo, tenemos la certeza de que Cristo va a regresar. ¿Sí? También deja claro la participación del Espíritu Santo en la salvación de la vida cristiana, pero se le conoce más por las instrucciones prácticas para los roles. Muchos dicen, ¿verdad? Bueno, pues ahí que el pastor lleve una vida santa y pues sí, yo acá me la voy llevando tranquilo, ¿no? No, pues a lo mejor sí hay ancianos, pues los ancianos o diáconos, ¿no? Los que estén sirviendo ahí, pues que hagan lo que Dios dice, ¿no? Pero pues uno pues es un simple congregante y pues a lo mejor no hay tanta responsabilidad en mí. Bueno, aquí vamos a ver si es cierto eso, ¿sí? Por instrucciones prácticas de los roles para hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, va a dejar claro aquí qué es lo que Dios espera de ellos. ¿Sí? Una iglesia, mis hermanos, necesita organización y doctrina sana y buena enseñanza para subsistir de la manera que Dios quiere. Puede haber muchas iglesias con muchísima gente, con muchísimos años y no tienen una doctrina sana. Entonces, ¿por qué siguen subsistiendo? Bueno, pues porque al mundo le agrada eso. A Dios no, pero al mundo sí le agrada eso. Entonces, una iglesia para subsistir necesita doctrina sana, un liderazgo, ¿sí? Y buena enseñanza para subsistir. Aquí Pablo va a enfatizar las buenas obras como resultado de la naturaleza, no como resultado de la naturaleza caída del hombre, porque no somos ni tantito para poder hacer buenas obras. La palabra de Dios dice en Isaías 64:6 que ¿sí? La mejor de nuestras obras son trapos de inmundicia para Dios. Entonces, mis hermanos, si usted se creía que estaba haciendo pues sus buenas obras y por eso se iba a ir al cielo, pues déjeme decirle que el día de hoy Dios le dice, no es así. No es por obras, dice, para que nadie se gloríe, dice en Efesios. Vamos a ver un vistazo rápido al capítulo 1. Estamos entrando al capítulo 2, a la mitad del capítulo 2, pero un bosquejo rápido del capítulo 1. ¿Sí? Primero, del versículo 1 al 4, Pablo nos va a hablar o nos va a decir el prefacio de la epístola con saludos al apóstol, saludos del apóstol y una oración por Tito. Después viene el objetivo por el cual Tito fue dejado en Creta. Y después viene cómo debería ser llevado a cabo tal objetivo con referencia a los buenos ministros como a los malos ministros. Y ahí termina el capítulo 1. Después viene el capítulo 2, donde instruye la forma en la que han de conducirse los miembros de una familia cristiana. La forma como han de conducirse los miembros de una familia cristiana. ¿Sí? Y después de eso va a dar la razón de por qué es que nos debemos conducir como familia cristiana de esa manera. Porque la gracia de Dios es para salvación y santificación de todos. Empieza desde el versículo 11 y con una pequeña exhortación al final, al versículo 15. Preguntas, mis hermanos. Ahí van las preguntas. ¿Sí? Cuando estábamos en la clase, cuando estaba el profesor enfrente, cuando empecé, voy a preguntar, entonces nos escondíamos, no, a mí ni me veas, ¿no? Porque eso de preguntar como que siempre nos empieza a poner ahí medio nerviosones. Entonces, no, a mí que ni me pregunten porque yo ni preparado vengo. Dice así, la primera pregunta, ¿cómo está tu familia, hermano? ¿Cómo está tu familia? ¿Sí? No, bien, gracias a Dios, hermano. No, o sea, realmente, ¿cómo están viviendo? ¿Cómo está tu familia, hermano? ¿Sí? Si nos metiéramos, o si permitieras que un día uno de los hermanos, el pastor, llegara y conviviera una semana en tu familia, con tu familia, en tu casa, ¿sí? ¿Qué diría? ¿Qué crees que dirías, pastor, de tu familia después de que una semana estuvo conviviendo contigo? ¿Se sentiría orgulloso? ¿Diría, realmente esta familia alaba a Dios? ¿Realmente esta familia glorifica a Dios? ¿Realmente estos hermanos están realmente alabando y glorificando al Señor? ¿Cómo vivimos, hermanos? ¿Cómo nos sentimos orgullosos de cómo vivimos? ¿De qué forma estamos viviendo?
¿Sabemos cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos? Bueno, no, hermano, no he escuchado muy bien eso. Yo creo que me quedé dormido en esa predicación, pero igual y en la próxima sí, seguro que le pongo atención, ¿no? Si preguntamos a la gente, no, ya no nos vamos a exponernos a tanto, ¿no? No, que el pastor vaya, no, imagínese, hermano. Bueno, a lo mejor esta semana sí nos portamos bien, ¿no? ¿Sí? Si preguntamos a la gente, ¿sí? Que pregunten a nuestros vecinos, o que pregunten a los compañeros de trabajo, ¿no? O las personas con las que convivimos. Y los esposos, no, que no le vayan a preguntar a mi esposa, hermano, porque no, es complicado, hermano, ¿no? Que le pregunten a nuestra esposa o a nuestros hijos, ¿qué dirían de nosotros? ¿Realmente nos identificarían como cristianos? ¿Realmente dirían, sí, realmente mi padre es cristiano? ¿Realmente mi madre es cristiana? ¿Y los padres qué dirían de los hijos? Sí, yo tengo hijos cristianos. ¿Mi vecino es cristiano? O mi vecino tiene algo diferente, a lo mejor no es cristiano, pero tiene algo diferente, ¿no? O simplemente dirían, bueno, mira, pues yo no sé en qué cree, pero yo veo que se comporta igual que nosotros, entonces yo creo que cree lo mismo que nosotros, ¿no? Pues sí veo que se levanta temprano y se sale en la mañana, en los domingos, y luego regresa ya en la tarde, pero pues fuera de eso no veo que haga algo diferente, ¿no? ¿Dirían eso de nosotros? Hermanos, ¿somos cristianos de nombre o por denominación? ¿No? ¿Somos cristianos invitábamos a un familiar? ¿No? Pero dime, ¿cuál es la denominación de tu iglesia? ¿No? Porque, ¿no? O sea, ya hasta las iglesias están divididas porque es una denominación de una, otra de otra, y a ver cuál me cae mejor, ahí es donde voy a ir. ¿Realmente estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos de llamarnos cristianos? ¿Estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos de decir que somos cristianos, que pertenecemos a una congregación y que además nuestra familia, o sea, realmente muestra el poder de Dios en cada uno de nosotros? Pero hermano, ¿por qué? Bueno, es Jesús a lo mejor, hermano, pero pues nosotros, ¿por qué vamos a ir tan drásticos, hermano? Es usted tan drástico, ¿no? A lo mejor no desayunó, hermano, dicen por ahí, ¿no? ¿Somos cristianos de nombre, en serio, o por denominación? ¿O por qué somos cristianos, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver rápidamente Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 10, los vamos a leer rápidamente. Dice así, dice, enseñanza de la sana doctrina. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. De aquí empezamos de una vez. Un check-up médico para su familia, para usted personalmente, hermano, ¿sí? Hermano y hermana, porque bueno, es para los hermanos, ¿no? También las hermanas, ¿sí? Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Primero desde arriba, vamos con los más maduros, ¿sí? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en la paciencia, en el amor y en la paciencia. Las ancianas, ¿sí? Bueno, las ancianas dicen, no, las ancianas no. Sí, aquí también va a tocar. Asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino que maestras del bien. Seguimos. Versículo 4. Dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Es bien importante. Amar a sus maridos y a sus hijos. Muchos, bueno, es que pues Pablo dice que respetemos a nuestros maridos, ¿no? Que nos sujetemos a nuestros maridos, ¿no? Pero no que los amemos, ¿no? ¿Sí? Pero aquí es una de las partes de las escrituras en donde el Espíritu Santo, donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, mujeres, amen a sus maridos y a sus hijos también. No solamente a sus maridos, también a sus hijos. Tienen que ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? ¿Para qué van a hacer eso? Pues para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú, le dice a Tito, en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, dice a Tito. Palabra sana y irreprochable, dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos. Bueno, ya no hay esclavos en este momento, ¿sí, hermano? Entonces esa parte de la escritura yo creo que sobra. No, hermanos, ¿sí? Exhorta a los trabajadores, porque cuando nosotros trabajamos, nosotros nos ponemos al servicio de alguien,
¿sí? Y entonces exhorta a los trabajadores, a los siervos, a que se sujeten a sus amos, a sus patrones, que agraden en todo, que no sean respondones. No, es que mi jefe, hermano, dice que no sean respondones, que no defrauden, que no roben, que sean gente de confianza, que si el patrón les deja a cargo de una cierta cantidad, de un cierto presupuesto, así tal cual centavo, aquí está, miren, este fue lo que se gastó, sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de ¿quién? De Dios nuestro Salvador. ¿Y por qué una familia se tiene que comportar así? ¿Por qué una familia cristiana tiene que tener estas credenciales? ¿Por qué razón? Y aquí empezamos con la parte de las escrituras que vamos a ir desglosando poco a poco, ¿sí? Dice, reflexionemos un poquito más. Dice, si cualquiera de nosotros, hermanos, nos llamamos cristianos y nos hacen este check-up, nos hacen este diagnóstico, ¿cómo saldríamos, hermanos? ¿Sí? ¿Saldríamos a terapia intensiva? ¿Saldríamos con un bien, muy bien, está sano, perfecto, sigue adelante? ¿O saldríamos ahí todos ya con unas vendas en la cabeza o por acá por el brazo o hasta con muletas? Si nos hiciera un check-up de este nivel, ¿sí? Es que se le olvidó, hermano, yo no soy ni anciano, tampoco soy tan joven, entonces pues, no caigo en ninguna de esas. Bueno, pretextos hay muchos, hermanos, ¿sí? Pero si abrimos nuestro corazón y nos ponemos enfrente de estas escrituras donde nos están diciendo cómo debemos actuar, o sea, ¿cómo saldríamos? ¿Cuál sería nuestro diagnóstico? ¿Cuál sería? ¿Qué nos diría Jesús? Ah, bien, 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 siervo fiel, ¿no? O diría, no, siervo infiel, saben que agárrenlo y... ¿Cuál sería nuestro diagnóstico, hermanos? ¿Sí? Y la cazuela va a ser lo de menos, ¿no? Al fuego, dicen, ¿no? ¿Cuál sería nuestro diagnóstico? Es bueno que reflexionemos en esto, mis hermanos. Es muy importante, hermanos, ¿sí? Si cualquiera de nosotros nos decimos cristianos o somos cristianos, decimos ser parte de una iglesia, entonces no hay de otra, hermanos, ¿sí? Hay una conducta que tenemos que reflejar. O sea, tenemos que actuar de una manera, y esa manera la acabamos de ver ahorita, ¿sí? Pero, mis hermanos, si esa conducta, mis hermanos, no la estamos reflejando, entonces empieza a cuestionar si esa iglesia donde está usted yendo cada domingo realmente le está enseñando o tiene una doctrina sana. Si realmente hay un liderazgo que está haciendo algo, si realmente el Espíritu Santo está usando a esas personas para que transformen su vida, o simplemente se está yendo ahí pues a descansar un rato, ¿verdad? Porque pues la noche estuvo medio pesadona, me voy a sentar un rato y ya con eso pues vuelvo a salir y sigo mi vida como yo quiero. No es fácil, hermanos, pero es la palabra de Dios, y la palabra de Dios tampoco es tan suavecita, mis hermanos, ¿sí? ¿Por qué debemos hacer eso? ¿Pero por qué debemos hacer eso? ¿Que no podemos vivir como sea, no? Ya voy a la iglesia de vez en cuando y otra vez sigo. Bueno, aquí las escrituras dicen que no, que tenemos que tener un cierto patrón o una cierta forma de vida, y si no la estamos llevando es el momento que nos cuestionemos qué estamos haciendo. La gracia de Dios desplegada a toda la humanidad. Versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Por qué? ¿Sí? Esta es una conjunción casual, ¿sí? Atona, que no lleva acento, ¿sí? Esta no lleva acento, y lo que hace es que se utiliza cuando uno va a subordinar lo que dijo antes a lo que ahora va a decir, ¿sí? Puede reemplazarse por decir puesto que o ya que. Entonces, si la familia de Dios debe de tener esta conducta, ¿sí? La razón es ¿por qué? Bueno, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿sí? La causa de que nosotros tengamos la obligación de comportarnos como Dios nos enseña es porque, pues porque Dios ha manifestado su gracia para salvación a todos los hombres. Entonces, si como familia nos estamos comportando igual que el mundo,
Pues los demás van a decir, bueno, ¿y cuál es el poder de Dios? ¿Cuál es la gracia de Dios? Siguen haciendo lo mismo, mira, ¿sí? Siguen haciendo exactamente lo mismo. No veo ninguna diferencia en ellos. ¿O será que su Dios no tiene ese poder para transformar sus vidas? Bueno, sí, mira, son ahí medio serios, pero la verdad es que si te metes un poquito a rascarles eso, llegas a lo mismo de lo que vivimos nosotros. La gracia, ¿sí? La gracia. El término griego para esta palabra es charis o charis o caris. Es equivalente al hebreo gesed, que significa misericordia. Es una palabra que se usó frecuentemente por los salmistas describiendo el carácter de Dios, ¿sí? Porque la misericordia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Generalmente significa favor divino, porque el favor divino, ¿por qué razón debemos de comportarnos de esta manera como nos dice Pablo y como indica Pablo al apóstol a Tito, para que de esa manera les diga a los cretenses que tienen que comportar? Porque sí es cierto que la misericordia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvación, porque sí es cierto que si el favor de Dios se ha manifestado, si la buena voluntad de Dios se ha manifestado, ¿sí? Quiere decir que entonces debe haber una influencia en nuestro corazón y eso se debe reflejar. Se debe reflejar, hermanos. Si la buena voluntad de Dios ha venido a usted, si la gracia de Dios, dice, por gracia son salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios, si eso ha pasado en su vida, se debe reflejar. No hay otra forma. Si usted sigue siendo el mismo, entonces hay algo que está faltando. También quiere decir merecer aprobación, congraciarse, un donativo, favor o lo que da gozo o don gratuito. En la Biblia existe otro significado también esencial para esta palabra, y es la disposición divina de usar buena voluntad para con sus criaturas. Mis hermanos, si la disposición divina le ha mostrado una buena voluntad para con usted, entonces hay algo que está faltando si su vida no ha sido transformada. Dicha disposición favorable de Dios halla su máxima expresión en Jesucristo, y esta gracia se entrega y es por definición completamente accesible a todos los seres humanos. No, es que Dios no me escogió, yo creo que nací, pues no sé, Dios no se dio cuenta. O sea, pretextos hay muchos para decir que esto no es para usted. La palabra de Dios dice que la gracia de Dios se ha manifestado para toda la humanidad, para todos los hombres. Sin embargo, esta gracia se entrega y es por definición completamente accesible a todos los seres humanos, con la única condición de que se arrepientan y deseen recibirla. Y eso vamos a seguir viendo ahorita, ¿sí? ¿Es a fuerzas, mis hermanos? No es a fuerzas, hermano, ¿sí? Dios no lo va a forzar. Dios no lo va a forzar, mi hermano, ¿sí? La alternativa, bueno, ok, está bien, no quiero seguir a Dios, está bien, bueno, está bien, no, si no quieres seguirlo, no lo sigas. La alternativa es que si no sigues a Dios vas a estar lejos de Dios. Y podemos ver Romanos 1:21, no sé si lo tengamos por ahí, Romanos 1:21, ¿sí? Si no, vamos a dejarlo ahí, si no, ahorita llegamos allá a Romanos 1:21, pero vamos a Lucas 1:30, donde vamos a ver algunos ejemplos de cómo se usa la palabra gracia, ¿sí? Dice así: entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, has hallado favor delante de Dios, la buena voluntad de Dios ha venido a ti, le dice a María, ¿sí? Ese favor inmerecido ha llegado a ti, María. En Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo, de Jesús está hablando, ¿sí? Cuando lo llevan al templo y cuando empieza a crecer, entonces se empieza a ver que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Dice, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Ustedes creen que la gente no se dio cuenta que la gracia de Dios llegó sobre María? ¿Ustedes creen que cuando la gracia de Dios llegó sobre Jesucristo desde niño, sobre Jesús de niño, la gente no se dio cuenta? O sea, algo pasó en sus vidas y la gente notaba algo diferente. Así tiene que pasar con nosotros. Si la gracia de Dios ha venido a nosotros, debemos ser diferentes.
Juan 1:14, del 16 al 17, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquí en esta parte de las Escrituras, Juan nos va a hablar del verbo hecho carne. ¿Y quién es el verbo hecho carne? Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. La gente se dio cuenta que Jesucristo estaba lleno de gracia, de la buena voluntad, del favor de Dios. Era muy difícil que Jesús pasara desapercibido. Incluso su madre lo trató de empujar en las bodas de Canaán. Y él le dijo, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. Pero era difícil que Jesús pasara desapercibido. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El favor, la buena voluntad de Dios llegó a nosotros por medio de Jesucristo. Gracias doy, dice a mi Dios, 1 Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Dice, porque la gracia de Dios ha sido manifestada a todos los hombres para salvación, porque Jesucristo fue manifestado a todos los hombres para salvación. En Romanos 3:24 vemos otra vez el uso de esta palabra, siendo justificados gratuitamente por su, ¿qué? Charis, por su gracia, mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Y una y otra vez, hermanos, va a ver que la palabra gracia va a estar íntimamente ligada a Jesucristo. La buena voluntad de Dios, el favor de Dios, la salvación se manifestó por medio de Jesucristo al mundo. Manifestó, es la palabra epifanio. Epi es tiempo, faino es brillar, dar luz, hacerse visible, brillar sobre o brillar desde arriba. ¿Sí? Pues es que sí llegó la gracia, hermano, pero no fue tanta como para que se iluminara mi vida, ¿no? Yo todavía sigo en tinieblas. Bueno, entonces algo pasó, mis hermanos, ¿no? Porque aquí dice que se manifestó, ¿sí? Y la palabra que utilizan es epi, que es tiempo, y faino, que es brillar, dar a luz. Es muy difícil que si usted prende el foco no se den cuenta, a menos que no haya luz. Es muy difícil que si algo brilla no se den cuenta. Esta palabra se usa también en 1 de Juan 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todos, a todo hombre, viene a este mundo. ¿Y cuál es la luz verdadera? Jesús vino a alumbrar a todo hombre. Para dar luz, se usa la misma palabra, epifaino, ¿sí? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces dice que la gracia de Dios, Jesucristo, se manifestó, se vio, se notó, brilló, dio a luz, vino la luz, dice a los hombres, y los hombres prefirieron las tinieblas. ¿Por qué la luz espanta a los hombres? Pues porque salen a relucir todo lo que estás haciendo en lo oscurito. Sale a relucir, por eso es que te espanta la luz. Por eso es que muchos no aceptan a Jesús. Porque si aceptas a Jesús van a salir todo lo que está en tu vida. Aquella luz verdadera dice que alumbra a todos los hombres, vino a este mundo. La gracia, mis hermanos, nos trae la vida divina y esta comienza iluminando su vida. Si usted todavía se siente en tinieblas, en sombras, se siente todo mal, entonces hay algo que está faltando en su vida, mi hermano. La gracia de Dios no ha llegado a su vida. Porque cuando llegue la gracia de Dios, su vida va a ser iluminada y la gente se va a dar cuenta, usted mismo se va a dar cuenta que algo está pasando. Dice, en él estaba la vida, primera de Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Efesios 1:18 dice, el Espíritu, sabiduría y revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nuevamente, mis hermanos,
¿sí? Cuando algo se manifiesta, la luz va a llegar. Si la gracia de Dios, si el favor de Dios se ha manifestado en su vida, la luz tiene que llegar a su vida. No puede seguir en tinieblas. La vida divina va a empezar en usted, iluminando su vida. Andad como hijos de luz, en Efesios 5:13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Sí? Dice, porque la gracia de Dios ha sido manifestado. ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? El favor de Dios, la buena voluntad de Dios ha iluminado. O sea, es un hecho real en su vida. Ha traído vida, porque usted estaba en muerte y ahora vino a vida. Y se ha hecho manifiesta, se tiene que hacer manifiesta, hermano. Cuestiónese si realmente ha sido manifiesta en usted la buena voluntad de Dios. Salvación. ¿Para qué viene esa voluntad de Dios? Salvación, la palabra salvación. Soterión, defensor o defensa. Es lo mismo que sotería, rescatar o seguridad. Salud, salvación, liberación, libertad. Viene de soter, y soter significa libertador, Dios o Cristo Salvador. No solamente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja claro el por qué debemos llevar este tipo de vida. Y nos dice, ¿por qué? Porque la gracia de Dios, el favor de Dios, la buena voluntad de Dios, porque Jesucristo se ha manifestado, se ha venido, la luz tiene que estar brillando en su vida, ¿sí? Pero ¿para qué es todo esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar con la buena voluntad de Dios? Bueno, viene Jesús, entonces se manifiesta, ya prendieron el foco, y ahora después de eso, ¿qué va a pasar? Para salvación, dice. ¿Pero salvación de qué, hermano? Muchos dicen, ¿pero salvarme de qué, hermano? ¿Sí? Bueno, tristemente no nos damos cuenta que somos esclavos de nuestra vana manera de vivir antes de llegar a Jesús. Y por eso dice para salvación, para que nos libere. Si usted sigue siendo esclavo de sus deseos, entonces la salvación no ha llegado a usted. Si usted sigue siendo esclavo, ¿sí? Entonces la salvación no llega. ¿Por qué? Porque Dios viene a salvar, a libertar. Dios vino a hacernos libres. En Cristo Jesús somos libres. Y ya el enemigo ya no tiene poder sobre nosotros. Pero esa palabra de salvación, ¿dónde se la sacó, hermano? ¿Cómo es que esto es así? Bueno, vamos a Lucas 2:30. Jesús es presentado en el templo. Simeón da gracias a Dios. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón era uno, ¿sí?, de los sacerdotes ahí en el templo, y como parte de las tradiciones judías, llevaban al niño para que fuera presentado en el templo. Pero Simeón, lleno del Espíritu Santo, se da cuenta a quién tiene en sus manos. ¿A quién tiene en sus manos? Al Mesías, al Hijo de Dios, a la promesa de salvación, la tiene en sus manos. Y en ese momento el Espíritu Santo le había dicho antes que él no iba a morir si no veía la liberación, la remisión de Israel, la salvación de Israel. Y el Espíritu le dice, mira, ¿sí? Y por eso llega al versículo 30 y dice, porque mis ojos han visto tu salvación. Porque mis ojos han visto que ahora Él viene a libertar a tu pueblo. Porque mis ojos han visto que ahora viene a salvarnos. Porque mis ojos han visto que ahora estábamos enfermos y ahora trae salud. Ahora nosotros, ¿sí?, veamos a tener un Salvador. Gracias le daba a Dios aquí. ¿Por qué le daba gracias? Porque el Espíritu Santo le reveló en ese momento, mira, yo te dije que no vas a morir si no ves la salvación de Dios. Y estaba viendo a Jesús en esos momentos. Juan el Bautista anuncia que preparemos el camino del Señor. Lucas 3:6. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y verá toda carne la salvación de Dios. Cuando Jesús nació, cuando Jesús, Dios encarnado, vino a este mundo y caminó como nosotros y comió como nosotros y durmió como nosotros, pero no vivió como nosotros, por supuesto, porque Él vivió sin pecado. Muy difícil que alguien no haya sabido que Jesús llegó.
Era muy difícil. Tan así que nuestra historia se partió antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí? Entonces era muy difícil que esto no se cumpliera. Dice que verá toda carne la salvación de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es muy difícil, mis hermanos, pero puede encontrar a lo mejor un pueblito por allá, ¿no? Una isla por allá, ¿sí? Que no sepan todavía que desde hace 2000 años se partió la historia de la humanidad, más de 2000 años, antes de Cristo y después de Cristo, mis hermanos. Y usted crea o no crea, de todos modos, eso ya está fijado en la historia, antes de Cristo y después de Cristo, antes de Jesús y después de Jesús. Aquí Juan el Bautista estaba preparando el camino, toma una parte de las escrituras en Isaías 4:3-5, en donde él empieza y dice: voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido enderécese y lo áspero se allane, porque estaba llegando la salvación. ¿Por qué razón ahora nos pide el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pablo y le dice a Tito, a esta iglesia en Creta, que las familias se deben de comportar de esta manera? ¿Por qué? Pues porque la gracia de Dios, la gloria de Dios se estaba manifestando al mundo, la salvación ha sido manifestada. Y entonces Juan el Bautista estaba preparando el camino para que Jesucristo empezara su ministerio. Instrucciones, vamos al siguiente paso. Vamos a ver instrucciones basadas en la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué se manifiesta la gracia de Dios? ¿Para qué razón nos trae salvación? ¿Para qué nos da libertad? ¿Para qué pasa eso? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que está esperando Dios de nosotros? Ya nos dijo cómo nos tenemos que comportar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Bueno, si no nos quedó claro la forma como Dios quiere que vivamos, aquí nos va a enseñar. ¿Sí? Dice enseñándonos, en Tito 2:12, dice enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La palabra enseñándonos es la palabra griega paideuo, con acento en la U, paideuo. Está en participio presente y significa entrenar a un niño, educar, disciplinar. Cuando usted disciplina, no lo hace así, suavecito, ay, mira, pórtate bien, mijito, no, ¿sí? Cuando usted disciplina, tiene usted que aplicar, ¿sí? Una cierta fuerza para que se vaya, ¿sí? Para que se vaya el niño por donde usted le está marcando. Y así lo hace Dios con nosotros, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que Dios al que ama, ¿qué? Azota y disciplina, o sea, no, lo azota también. Entonces no nos cansemos de la disciplina del Señor, dice su palabra, ¿sí? ¿Para qué he visto todo esto? ¿Sí? Y perdón porque siempre en paso del tiempo. Estamos apenas en el versículo 2. Pero bueno, vamos rápido para que no los canse o los duerma, ¿no? Dice, no, ya me desperté, hermano. Bueno, entonces no lo vuelva a dormir, para que no lo vuelva a dormir, hermano, no se preocupe. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Para qué? Para que nos enseñe, para que nos discipline, para que nos corrija, para que aprendamos la forma como Dios quiere que vivamos en este siglo, ¿sí? Y va a decir, bueno, eso fue hace 2000 años, hermanos. Bueno, nada más que la palabra de Dios aplica hoy, mañana y siempre. Es la misma, hermanos, ¿sí? Y lo que le estaba diciendo a Creta nos lo está diciendo hoy el Espíritu de Dios a nosotros, ¿sí? ¿De qué forma nos educa? ¿De qué forma, hermanos? ¿Sí? Y aquí ya no voy a entrar a estos versículos. 1 Corintios 11:32, los quieren apuntar. 2 Corintios 6:9, 1 de Timoteo 1:20, 2 Timoteo 1:25. Ahí va a usted aprender que la palabra paideuo se usa para entrenar, para enseñar, para educar, para disciplinar, ¿sí? ¿De qué forma nos dice Dios? ¿De qué forma nos está diciendo Dios que nos va a disciplinar? Número 1, renunciando. Usted tiene que decir no. Usted tiene que decir no, ¿sí? A toda impiedad, dice, ¿sí? Enseñándonos que renunciando, o sea, diciendo que no a toda impiedad. Pero esa de impiedad, ¿qué es, man?
¿Qué es eso de impiedad? Bueno, es la palabra se veía que es maldad, pervención, ¿sí? Malvado, falta de reverencia y amor a Dios. Denunciar esa falta de reverencia y amor a Dios. Hay varios versículos, Romanos 1:18, 11:26, 2 de Timoteo 2:16, donde pueden ver esta parte en donde dice Dios, o donde Dios hace referencia a esta palabra impiedad. Vamos a ver rápido nada más. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, si usted es cristiano, o se dice cristiano, ¿sí? Si usted es parte de una congregación y esa congregación es una congregación sana, en esa congregación lo tienen que estar exhortando a que usted diga no a la impiedad, a la maldad, a la perversidad, a la falta de reverencia y amor a Dios. Deseo es la palabra epizumia y específicamente se relaciona a lo prohibido, ¿sí? Esta palabra que utiliza aquí, renunciando a toda impiedad y deseo mundano, se traduce específicamente a los deseos prohibidos. Y viene de epizumeo, que es poner el corazón sobre. Entonces la palabra de Dios nos dice, no pongan su corazón sobre, o no deseen, o no alen, o no codicien lo prohibido, lo malo. No codicien lo malo. Renuncien primero a la maldad. Y no solamente basta renunciar, sino que en su corazón no tienen que codiciarlo. Bueno, ya renuncié, ya no lo, pero mi corazón sigue queriéndome jalar a hacerlo más. Renuncia, dice. ¿Sí? Renuncia a lo prohibido, que tu corazón no anhele, no codicie, no te dejes llevar por tus concupiscencias ni por tus pasiones. Y eso es lo que vemos en el mundo, ¿no? Conducta propia de los hombres mundanos, inconversos, no cristianos. Siempre deseando hacer el mal, siempre deseando hacer mal, siempre deseando lo de los demás, siempre deseando dañar a las personas, aprovecharse de las personas. Mundano, la palabra cósmicos, cosmo, terrenal, corrupto. Dice así el salmista, una oración de David contra los opresores. Dice, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, de los hombres corruptos, de los hombres terrenales, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún les sobra para sus pequeñuelos. De esos hombres dice, sálvame, dice el salmista, le dice al Señor. ¿Sí? Mucha gente se pierde porque ve la prosperidad del impío, pero no dicen las escrituras que casi me tropiezo, dice David, por ver la prosperidad del impío, pero mucha gente, es que les va mal, se portan mal y les va re bien, ¿sí? Se portan mal y les va, no, yo me tengo que portar mal para que me vaya bien. El problema es de que, hermanos, está usted fijando sus ojos en lo terrenal, no en el cielo. Este mundo va a pasar, esto es temporal, no importa lo que vea, es temporal. Y Dios le ofrece vida, pero vida eterna. No, hermano, yo me conformo con lo terrenal, entonces mientras me vaya bien aquí, bueno. Nada más que también hay una consecuencia, mis hermanos, ¿sí? La amistad del mundo, hermanos, es enemistad contra Dios. ¿Cómo debemos vivir? Ahora sí pueden contestar. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo vivía Jesús? Jesús vivía anhelando lo malo. Jesús vivía, ¿sí? Diciendo que sí a lo corrupto. Vivía diciendo que sí o teniendo sus ojos puestos en la corrupción. Jesús vivía de esa manera. Jesús decía, la voluntad de mi Padre hago. Ese era su alimento. Sobria, justa y piadosamente. ¿Sobria qué significa? Dice que iba rápido, pero ya me estoy yendo rápidamente. Sobria es la palabra sofronos. Adjetivo de sofrón es con mente cabal, moderado, ¿sí? Sofrón, que es de donde viene la palabra seguro, sano de mente, que se domina a sí mismo en cuanto a opinión o pasión, sobrio, prudente. Entonces Dios nos dice, ¿sí? Y nos enseña que renunciando a toda esa parte, ¿sí? A toda impiedad y a todo deseo mundano, entonces ahora vamos a vivir ¿de qué manera? ¿Sí? De una manera prudente, de una manera mostrando dominio propio, mente sana,
pensando en Dios, no pensando en cómo voy a transar a mi hermano, sino cómo es que Dios quiere que yo viva. En pocas palabras, en santidad, apartado para Dios, ¿sí? Algunos versículos, no voy a entrar a ellos porque ya me estoy yendo con el tiempo, pero se los dejo como referencias. Es Tito 1:8 y 1 de Timoteo 3:2. Justa es dikaios, dice que significa equitativamente, justamente, justo, viene de dikaios, que significa equitativo en carácter o en actos, por implicación inocente, santo, ¿sí? No basta que vivamos con un dominio propio, no basta que vivamos solamente así, sino que ahora si tienes dominio propio, también tienes que vivir en una forma santa e inocente, ¿sí? Y esta, a su vez, significa derecho, recto. Tienes que vivir en una forma recta, como Dios manda, no como a ti se te ocurre, ¿sí? José, Mateo 1:19, más rápido. José, su marido, como era justo, era un hombre recto, un hombre inocente, un hombre santo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? Porque sabemos que, ¿sí?, cuando María fue desposada, antes de que José la conociera, se dio cuenta que estaba embarazada, dijo, no, pues ya, pues ahora sí con la pena, ¿verdad? Él podría haber agarrado y salirse de sus casillas, salirse de sus cabales, y entonces empezar a infamarla, y entonces sacarla y hasta la apedreaba, ¿no? ¿Sí? Pero no, él era un hombre justo, recto. Él no quería lastimar a nadie. Y decía, no, yo no quiero infamarla, ¿sí? Entonces, quiso dejarla secretamente, y sabemos que después el Espíritu Santo habló con él, y entonces él siguió su matrimonio con María. Lo que viene ahí es del Espíritu Santo, dice, ¿sí? De esa manera tenemos que vivir, hermanos, ¿sí? De esa manera Dios nos pide que vivamos piadosamente, nada más rápido, es la palabra eusebos, perdón, eusebes, reverente, bueno, ¿sí? Adorador, honrador, temeroso de Dios. No solo basta que vivas de una manera, ¿sí?, santa, de una manera recta, ¿sí? Tampoco basta que seas prudente, ¿sí?, que te domines a ti mismo, sino también Dios dice, bueno, si ya estás viviendo de esa manera, entonces también quiero que seas temeroso de Dios. Un hombre que adora a Dios, un hombre que honra a Dios, un hombre que reverencia a Dios, ¿sí? Y despedida, dice la congregación, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. 1 de Timoteo 3:12, y en Hechos, el apóstol Lucas nos deja también aquí la evidencia cuando Pablo y Bernabé llegan a Antioquía y Pisidia, dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos, de los prosélitos piadosos, o sea, temerosos de Dios, ¿qué hicieron? Siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraban en la gracia de Dios, en la sana enseñanza, en el favor de Dios, en la buena voluntad de Dios, en Jesucristo, ¿sí? La segunda venida de Cristo, Tito 2, del 13 al 14, dice, ahora que ya vives de una manera sobria, justa, ¿sí?, y piadosa, entonces, ¿sí?, Dios trae esta esperanza, Dios trae esta certeza a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a guardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En este versículo, mis hermanos, está la aseveración, y no lo va a encontrar en otro lugar tan clara, diciendo que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y aquí dice la segunda venida, mis hermanos, ¿sí? Dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Bien, Jesucristo vino, ¿sí?, se sujetó al Padre, hizo la voluntad de Dios y entregó su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Por la siguiente venida, mis hermanos, déjenme decirles que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y viene manifestando su gloria, hermanos. Viene manifestando su gloria, ¿sí? Y no voy a entrar más a este tema, solamente les recomiendo la predicación de la semana pasada, en donde el hermano tocó un poco el tema de arrebatamiento, un poco de la parte de Apocalipsis, y para que
veamos por qué debíamos de estar gloriosos, alegres, felices y contentos de esa segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿sí? Y para rematar nos dice y nos recuerda nuevamente, ese gran Dios que va a venir en gloria, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a manifestar su poder para finalmente doblegar al enemigo. ¿Qué hizo por nosotros? Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, deseoso, que anhela, que quiere, que desea hacer buenas obras, que se ha apartado del mundo y ahora busca a Dios y busca hacer lo que a Dios le agrada. Redimirnos es rescatarnos, ¿sí? Viene la palabra lutro, que significa aflojar, soltar, precio de redención, soltar las cadenas, derribar, desatar, deshacer, destruir, quebrantar. ¿Por qué tuvo que venir a hacer eso Jesús? Porque, hermanos, aunque no nos habíamos dado cuenta, y ahora gracias a Dios vino la luz a nosotros, el mundo sin Dios vive encadenado al pecado, vive, ¿sí?, atado al mal, vive, ¿sí?, esclavizado, ¿sí?, al enemigo. ¿Y quién es el enemigo? A Satanás. Si usted no le está sirviendo a Dios, no hay otra, le está sirviendo a Satanás. Si usted no es esclavo de Dios, usted es esclavo de Satanás. Y usted no solamente es esclavo porque usted quiere, sino que además tiene cadenas. Está usted encadenado. No, yo cuando quiera voy a seguir a Cristo, ¿no? Mientras me quedo en el mundial. Bueno, hermano, déjeme decirle que Cristo vino a romper cadenas, a destruir, a desatar y a deshacer para que nosotros pudiéramos ser libres. ¿Sí? Hay mucho más que decir. Voy a solamente a mencionar la palabra celosos de buenas obras es anhelar, desear, ¿sí? Es desear hacer buenas obras. Si algo debe caracterizar al pueblo de Dios es el hambre de hacer buenas obras, es el denuedo, es el ahínco, es el querer hacer lo bueno, vivir en santidad, en obediencia, sirviendo a Dios, ayudando a los demás, temerosos de Dios, llevar una vida recta, santa, justa y piadosa. Es mucho, hermano. Usted pide demasiado. Bueno, no soy yo, ¿no? Si cree que es demasiado todavía, de vivir sobria, justa y piadosamente. Pero eso solo pudo hacer Jesús. Bueno, mi hermano, Dios no nos dejó solos. Dice Jesús, yo me voy, pero les dejo al Consolador, el Espíritu de Dios, el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Dijo Jesús, los dejo y Él estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces no estamos solos. El Espíritu de Dios mora en nosotros, que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, y ese es el poder que lo va a transformar a usted de adentro hacia afuera. Amén. Esa es la transformación que Dios va a hacer en su vida, hermano, y esto es lo que Dios espera de nosotros. Amén. ¿Sí? Es mucho, mi hermano. Bueno, empiece con la primera. Sobria, empieza a vivir sobriamente. Empieza a vivir sobriamente y pídale a Dios que el poder de su Espíritu se manifieste para que, va a decir en un año, no, para que el siguiente día, hermano, usted ya viva justa y el siguiente día ya viva piadosamente. No tenemos mucho tiempo, mis hermanos. El tiempo se acerca. Jesucristo viene y su segunda venida se va a manifestar en gloria y en poder. Que nuestro Dios y Padre, mis hermanos, y que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos llenen de su amor y de su paz. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Padre Santísimo. Gracias por este tiempo que nos has alimentado de tu palabra. Gracias por este mensaje refrescante, pero a la vez también retador, mi Dios, de ver realmente la forma como estamos viviendo, Señor, de que nos examinemos si realmente la gracia ha llegado a nosotros, si realmente tu favor, tu buena voluntad está ahora manifestándose, si tu Espíritu Santo está haciendo esa obra en nuestro corazón para transformarnos, Señor, y que podamos vivir de la manera que a ti te agrada, Señor, que podamos rechazar todo lo que el mundo nos ofrece, Señor, pero que vivamos sobria, justa y piadosamente, Señor, porque, Señor, tu gracia, tu favor, tu buena voluntad, ese regalo inmerecido se ha manifestado
Y no solamente para unos cuantos. Esta salvación está para todos los que quieran creer en tu Hijo Jesucristo. Porque tú así eres, Señor. Es salir el sol para los justos y también para los injustos, Señor. Porque tu misericordia es para siempre, Dios. Gracias por este mensaje, Señor. Permite que, Señor, esa exhortación caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto al 100%, Padre. Y que nuestras vidas sean transformadas conforme a tu voluntad y tu poder, para honra y gloria de tu santo nombre, Dios. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.